El peor enemigo de MIPS ha llegado, se llama Kineticor y nos lo presenta el láser. Les ha costado 10 años desarrollarlo y a diferencia de otros sistemas de protección, este está integrado en la propia estructura del casco. En cuanto a números, son abrumadores. Es un 12% más eficiente en cuanto a la refrigeración, es un 23% más ligero y en cada casco se ahorran hasta 100 gramos de material, lo cual es algo muy importante para el planeta. Si queréis que sigamos descubriendo esta maravilla, seguid viendo el vídeo. ¿Por qué se crea Kineticor? En cada accidente de ciclismo que involucra una lesión en la cabeza hay dos tipos principales de impacto. El impacto directo, que es el que ocurre cuando un ciclista impacta directamente sobre una superficie dura, o el impacto rotacional, que es el que ocurre cuando el ciclista impacta en ángulo cuando aún está en movimiento. Imagina por un momento que tu cerebro está flotando en la cabeza unido solamente por un punto fijo. Dentro de los primeros 5 milisegundos desde que el impacto llega al cerebro, este puede experimentar un movimiento lineal o rotacional. Kineticor se creó para reducir la energía del impacto que se dirige hacia el cerebro y esto hace que se reduzcan las lesiones cerebrales. Los sistemas de protección contra impactos en el sector ciclista no son nada nuevo, ya que es algo que se inició hace muchos años, pero hasta el momento ese nivel adicional de protección siempre ha estado reñido con algunos otros elementos que limitaban el rendimiento de los cascos. El peso adicional, la disminución de la ventilación, la utilización de más plásticos y materiales no reciclables y también el aumento del tamaño del casco en el caso de los sistemas que utilizan una membrana interior. Inspirados por los automóviles modernos y cómo estos contaban con zonas de deformación, pronto comenzaron a desarrollar un sistema propio. La misión era muy clara, no añadir nada más al casco, así que se comenzó a eliminar el material del núcleo del casco, creando unos canales y piezas deformables controladas que funcionaran para absorber la energía de los impactos tanto directos como rotacionales. Estas piezas trabajan conjuntamente para amortiguar la fuerza del impacto. Protección avanzada que trabaja por zonas dependiendo de dónde provenga el impacto. De esta forma se obtiene un sistema más cómodo, más ventilado y más ligero gracias a la no utilización de sistemas externos al casco. Kineticor ha sido valorado con las mejores puntuaciones en todos los test internacionales de seguridad. Láser quiere contribuir con Kineticor a una mejor sociedad ciclista donde estos puedan disfrutar del deporte con la mayor seguridad al alcance de la mano. Y finalmente llega la respuesta a la pregunta que todos estáis esperando. ¿Es Kineticor mejor que MIPS? Bueno, ambos son dos sistemas de protección contra impactos directos y rotacionales. Ambos tienen buenas puntuaciones en los principales tests internacionales. Hasta ahí están empatados. Pero realmente donde Kineticor adelanta a tope a cualquier otro sistema de retención es en el peso. Gracias a que Kineticor está integrado dentro de la propia estructura del casco, o sea, es una pequeña excavación dentro de la estructura del casco. El casco es mucho más ligero. Además que no aumenta de tamaño, como en el caso de MIPS. MIPS es una membrana interna, entonces lo que tienen que hacer los fabricantes de cascos es hacer su casco más ancho, más grande, y entonces cuando te lo pones en la cabeza, además de que pesa mucho más, es que es más grande, tiene más volumen y estéticamente queda mucho peor. Con Kineticor lo que se consigue es que el casco no aumenta su tamaño, es exactamente la misma forma, estéticamente es perfecto y es más ligero, que eso es muy importante. Y se nota porque este es un Jackal. Yo anteriormente estaba utilizando también un Jackal, pero con el sistema MIPS, y la primera vez que probé Kineticor, cuando lanzaron los primeros prototipos, aluciné con el peso. Y eso es muy significativo, sobre todo a la hora de montar en bici, pues es importante llevar un casco ligero, la verdad. Se nota mucho el peso en un casco. Más cosas positivas, como hemos hablado antes, la ventilación. Gracias a la estructura de Kineticor, que se crean unos canales en el interior del casco,
aún tienes mejor ventilación. Y para finalizar, otro de los temas importantes pues es la reducción de material, que también hablábamos antes en la explicación de lo que era Kineticore. Y entonces la respuesta, ¿es Kineticore mejor que MIPS? Sí, rotundamente. Para mí, bajo mi opinión y con las pruebas que os estoy mostrando, es mejor. Y no solo es mejor que MIPS, es mejor, para mi forma de entender, que casi todos los sistemas de retención que hay en la actualidad. Yo creo que Láser ha hecho una buena apuesta con este sistema, realmente funciona y ha avanzado y ha abierto camino pues para que otras marcas también puedan o integrar este mismo sistema Kineticore o hacer algo parecido. Así que la respuesta está contestada. Para mí, sí, Kineticore es mejor que MIPS. Si os ha gustado el vídeo, pues bueno, ya sabéis, le dais a la campanita, a la suscripción, a lo que os apetezca. La verdad es que esto cada uno es para que haga lo que le apetezca y que sepáis que también podéis seguirme en TikTok y en Instagram, ¿vale? Y bueno, también en mi página web, por si queréis echar un vistazo a las últimas aventurillas. Bueno, chicos, chao.